Hay muchos temas en Colombia, pero hoy nos vamos a concentrar en dos cosas que se conocieron ayer, dos indicadores económicos, y queremos saber qué significa esto. Uno es el del desempleo, que cerró diciembre 10% y el año completo 10.2%. Esto en todo caso significa un alivio comparado con el año anterior. Y hay otros indicadores importantes, o digamos una noticia que viene por parte del Banco de la República, y es que redujo en 25 puntos básicos la tasa de interés. Quiero arrancar por Julio César. Pues, ¿esto qué significa para la economía colombiana? No son demasiado halagüeñas las perspectivas de la economía en este momento. En el caso del desempleo, mencionabas que comparado con el diciembre anterior, efectivamente hay una reducción leve, pero una reducción. El problema es que el desempleo desestacionalizado, que es lo que hacen los economistas para comparar mes a mes, viene subiendo desde agosto, de 9.4 ya a 2 dígitos por encima del 10% en diciembre. Y esto es un reflejo, digamos, del bajo crecimiento, de los problemas de crecimiento que tiene la economía colombiana, que el año pasado parece que creció algo así como el 1%, que es muy poquito, y que este año va a estar, según las estimaciones del Banco de la República, en 0.8%. Comparado eso con el crecimiento del mundo, que va a estar este año en 3%, pues vamos a tener una dinámica económica no del todo favorable en 2024. Julio, de hecho, el Banco de la República sigue... Lo interrumpo un momentico, porque el Fondo Monetario Internacional, desde el año pasado, y las cifras que ha sacado de crecimiento en América Latina son estas que también que usted menciona, ¿no? El bajo crecimiento en América Latina toca también ponerlo en el contexto global, y que el FMI ha dicho que América Latina va a tener un crecimiento muy bajo y que tenemos justamente que prepararnos para eso. Digo, no es un fenómeno exclusivamente colombiano, sino que también hay que tenerlo en cuenta en la perspectiva no es tanto mundial. El crecimiento en América Latina, pero estamos hablando de un crecimiento del 2 o por encima del 2% en la región, y en Colombia el Banco de la República espera 0.8%. Una sorpresa es que quizás se esperaba que el Banco de la República bajara la tasa como en un doble, en 0.50, y digamos eso es un poco como la noticia, pero leyendo uno en detalle parece que tiene sentido, y es que por el fenómeno del Niño, por las sequías que hubo ahora en enero y que en diciembre siempre hay aumento de los precios, creo que el Banco de la República prefirió ser cauto y mantenerse en 0.25. Pero mire creo que es una buena el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, insistió en que era una muy buena noticia, pero que debió llegar a 50 puntos. Claro. Él se insistió que este alivio debió ser más grande. Y el banco ha dicho con cautela. Y hay una cosa que me parece también muy positiva que menciona el exministro Campo, y es que hubo consenso entre todos los miembros de la Junta del Banco de la República, y creo que eso es algo muy importante. Parece ser una tendencia que ya no se revierte, que es ir bajando gradualmente. Sí, pero le preocupa todavía al banco que pueda haber algún rebrote de la inflación, y por eso no bajaron 50 puntos básicos, fue, digamos, el criterio de la mayoría de miembros del Banco de la República. Yo creo que hay que respetar ese criterio porque efectivamente han logrado, digamos, partirle la tendencia al alza que tenía la inflación hasta marzo del año pasado. Ahora, Julio, usted mencionaba que el mundo iba a crecer un poco más que Colombia, pero eso... Un poco más, no, el triple. Claro, pero eso puede ser una buena noticia, porque vamos a venderle, digamos, la dinámica económica va a hacer que nuestra balanza comercial mejore, y eso puede tener un impacto en el crecimiento. No necesariamente, digamos, no es que nos volvamos más competitivos comercialmente. No, van a comprarnos más cosas porque hay más dinámica económica allí. Pero y también hablar de crece el mundo, ¿qué mundo? ¿No? El norte global no se puede comparar al crecimiento de los países del sur. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de esa carta que le envió el presidente Gustavo Petro al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y esto es en medio de todas estas fricciones que se han presentado en los últimos días después de esta guerra que se desató en Gaza. Pero recordemos que en este momento Colombia tiene llamada a consultas a la embajadora allí. ¿Cómo leyeron ustedes esta carta? ¿Cuál es el tono que utiliza el presidente Gustavo Petro? Porque yo siento que le bajó el tono, que está tendiendo puentes, está diciendo estamos haciendo efectivamente trámites al más alto nivel para lograr la liberación de ese colombiano que permanece allí como rehén. ¿Y qué efecto podría tener esto en estas relaciones Colombia-Israel? Pues mire qué interesante que el ministro Netanyahu le hubiera enviado una carta al gobierno de Colombia pidiéndole que interfiriera en la liberación de los rehenes que tiene Hamás. Digamos, ese fue el sentido de la carta. Y la respuesta de Gustavo Petro es: hagamos una comisión de paz, busquemos una salida negociada y tratemos de encontrar un escenario de paz. Mire que eso es un tono completamente distinto a las primeras declaraciones entre las que se acusaron unos y otros. Yo creo que el hecho solo de que Netanyahu hubiera reconocido
en Colombia la posibilidad de que liderara un escenario de paz y de encuentro de rehenes nos pone en un escenario diferente. Creo que es muy importante para las dos partes, como decía Jorge, el tono conciliador de lado y lado, ¿no? Las relaciones de todas formas recompuestas a través de la posibilidad de una salida negociada de los rehenes que continúan en el poder de Hamas. Y esto es algo fundamental porque ya que muchos hemos criticado el silencio de Gustavo Petro frente al ataque de Hamas, ahora que resuelva esto con acciones claras de defender y cuidar la vida de quienes fueron secuestrados por este grupo. Ojalá fuera este el tono de la política exterior de Colombia y no el tono del Twitter del señor presidente, que pues es el tono de las acciones, es un tono de la, incendiario. No, las acciones son todas. La palabra del presidente es importante, sea por Twitter o sea por una carta. Lo que pasa es que tenemos dos lenguajes diferentes. Este es el tono de una política exterior seria, el tono de Twitter pues es de una política exterior incendiaria. Además, lastimosamente que esta semana ha sido una semana penosa, vergonzosa para la diplomacia colombiana. Vamos a completar una semana de silencio frente a, digamos, el descaro de la dictadura en Venezuela, y ahí sí seguimos calladitos. Seguramente van a salir con algún comunicado. Vamos a ver el tono de ese comunicado, pero el silencio durante una semana sí ha sido ahora, en relación con el conflicto en Gaza, lo que uno ve es que lenta y progresivamente la diplomacia empieza a jugar y a ocupar su espacio, que es lo que corresponde luego de los trágicos sucesos que se han dado. Y eso, digamos, esta carta es una señal de eso, con otras cosas que están pasando en el mundo, y que ojalá rápidamente la salida diplomática se resuelva la situación de Gaza.